Hay dentro del ambiente una preocupación muy justificada. Y es que, como están las cosas, el próximo 1 de julio, 17 curules de la Asamblea van a estar vacías, producto de un número de impugnaciones que se han presentado, que están pues, afectando, por supuesto, las proclamaciones de diputados electos. Entonces, doctor Noriega, siendo fieles nosotros al principio de que hacemos docencia para crear conciencia, la figura esta de las impugnaciones, eso es de vieja data. Aquí la vieja política, la política de antaño, era una práctica bastante común, pero ahora, producto de los intereses, que siempre lo va a haber en política, pero en esta ocasión son intereses malsanos, aparentemente, hay la posibilidad de que 17 diputados electos no lleguen a estar el día 1 de julio en el pleno de la Asamblea. Van a quedar vacías las curules. Doctor, háblenos acerca de esto, la figura de la impugnación y cómo puede afectar eso el camino hacia una democracia plena. Sí, claro, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Bien, pues, primer detalle, yo ayer estuve haciendo un conteo de los diputados. A mí me salen 15, porque también se incluye al diputado Néstor Guardia, de PNLM, pero el diputado Néstor Guardia no está siendo impugnado. Su curul está siendo denunciada penalmente ante el Tribunal Electoral, que es otro proceso y no va a tener el efecto de que pierda la curul. Ese es otro proceso, pero se le incluye y no conté el 17. O sea, que para mi conteo son 15. Okay. Son los 5 del 8-2, el 4 de Moca, 1 de RM, los 5 del 8-4, 2 de Moca, los 5 de 8-2 son 4 de Vamos y 1 de RM. Los ¿Por qué 5 de 5 del 8-2? porque los 4 de Vamos fueron impugnados por el sobrino del diputado Pineda, y el de RM, el diputado Ortega, fue impugnado por la diputada Zulay Rodríguez. En el caso del 8-4, 5 diputados, 2 de Vamos, 2 de Moca y 1 del PRD fueron impugnados por el abogado Alejandro Pérez. Ahí tenemos 10. En el 13-4, que es el circuito de La Chorrera, fueron impugnadas 3 mujeres, 2 de RM y 1 del Partido Popular. El diputado Lain Cedeño fue impugnado por la Fiscalía Electoral y el diputado Benicio Robinson fue impugnado por el Partido Panameñista en lo que yo llamo una impugnación estratégica, una impugnación popular. En total, esos hacen 15 diputados. ¿Qué significa eso? Tenemos 71 diputados y diputadas, le restamos 15, tenemos 56. La mitad más 1 de 56 es 29. Ese es el número mágico del 1 de julio. Quien llegue primero a 29 va a nombrar la Junta Directiva de la Asamblea y va a nombrar seguramente en los días siguientes las juntas directivas de las 15 comisiones legislativas, sobre todo la suculenta Comisión de Presupuesto, la poderosa Comisión de Credenciales, entre otras. Entonces, es muy importante esto. Se está haciendo de forma estratégica. Me llama la atención la impugnación de la Fiscalía Electoral, pues es una impugnación motivada en un hecho de ley, para impugnar todas las demás impugnaciones a diputados. Las otras 14, hay que poner $25,000 por cada diputado. Estamos hablando de $350,000 en fianzas para impugnar a estos diputados, más, debo decir, lo que cobran mis colegas, los abogados y abogadas que manejan estos casos, que cuando es una impugnación de diputados, pues es una cifra bastante alta. No quiero pasar el secreto para que la gente se escandalice, pero es una cifra bastante alta. Entonces, es una movida estratégica a reducir. La bancada que más sufre es la bancada de Vamos, y se afecta también la bancada de Moca. O sea, que una alianza entre ellos, que tendría 23 diputados, está en la práctica teniendo 15. Si se necesitan 29, hay un solo diputado del Partido Popular, tenemos 16, suponiendo que se sume. Tenemos 8 diputados y diputadas del Partido Panameñista, serían 24. Faltan 5. Entonces, lo interesante es de dónde pueden venir esos 5. Tendrían que venir de PRDs disidentes o de CDs disidentes para llegar a esos 29. El otro lado, el lado de RM y Partido Revolucionario Democrático, también tienen un tema similar. RM
por la impugnación pierde 3 diputados, o sea que queda en 11. El Partido Revolucionario Democrático pierde 2 diputados, quedando creo que en 10. Entonces, 10 o 11 también. Así que entre ellos dos, en el mejor de los casos, tienen 22. Le faltarían 7, y esos 7 me imagino que van a venir del CD. Así que esa es la matemática de lo que hay. La impugnación es un derecho de todo el que participa en una carrera electoral y es un derecho también de la Fiscalía Electoral. Eso lo tenemos que reconocer. En esta elección, esta es la elección más sucia que hemos tenido en democracia. Esto hay que reconocerlo. Desde el 94 hasta la fecha, esta es la elección con más trucos sucios, con más campañas sucias, con más trucos debajo de la manga, dentro de la manga y debajo de la mesa en esta elección. Y esto no se acaba hasta que el Tribunal Electoral, el Pleno, se pronuncie en agosto, en septiembre, sobre la última impugnación. Así que en agosto, septiembre, quizás tengamos 71 diputados en la Asamblea Nacional. O sea, Así que más o menos usted no ve ningún proceso culminando antes del 1 de julio. hay un par que pudieran terminar antes del 1 de julio, porque son procesos realmente sin fundamento. Por ejemplo, el diputado Viloba Pineda, perdón, el candidato a diputado Viloba Pineda en San Miguelito, dice que había que eliminar 29 urnas que favorecieron al movimiento Vamos, pero si las eliminas, no afectas el liderazgo de ellos. En el mejor de los casos, suponiendo que esas 29 urnas, cada una hubiera tenido 500 votos, que no lo tuvieron, es decir, 100%, estarías hablando de 14.500 votos. El movimiento Vamos tiene diputados que tuvieron 68.000 votos y la que menos obtuvo creo que estuvo 64.000. Le quitas 14.500, van a estar en 54.000, 50.000 votos, siguen estando adelante de todo el mundo. Y por supuesto en esas actas impugnadas también había votos para otra gente. O sea que todo el mundo baja, pero no bajan lo suficiente como para cambiar el cociente o el medio cociente ni el residuo. Doctor, ahora hay una Y, realidad que nosotros no podemos soslayar. perdón, y una consulta más, y Permiso, era permiso. la de Coclé. ¿Por qué la de Coclé es diferente? Porque ayer en TVN, el doctor Víctor Carles, explicó que ellos no encontraron fundamento específico para impugnar las actas de la elección, pero se fueron por una denuncia penal contra el proceso de elección por el hecho de que hubo demasiadas irregularidades. Hubo gente que no eran del Tribunal Electoral, que no eran de la Junta de Escrutinio, que estaban contando votos, que estaban moviendo actas. Aparecieron actas sorpresa, se cambió, el TER llevaba un conteo y súbitamente paró el TER y nunca consiguieron copia de la data del TER, en fin. Entonces, todas esas irregularidades le dan a ellos pie para pedir entonces, por vía de una denuncia penal electoral, una investigación. Pero la denuncia penal electoral, en el mejor de los casos, va a señalar quizás a una persona o personas que se metieron a manipular un acta o esto o aquello, y las penas son muy mínimas, y yo no creo que el diputado Guardia vaya a perder su curul por esto. Oiga, doctor Noriega, a ver, a los diputados, su mayoría, les cayó un piano del 10º piso del edificio de ellos, ¿no? Han sobrevivido muy pocos, pero yo creo que esto se está tratando de dilatar, recurrir a las impugnaciones por la llegada de los diputados independientes a la Asamblea, doctor. Esa es mi impresión. No sé si usted la ve por ahí. Totalmente, totalmente, totalmente. Ellos están tratando de evitar que el primer año de la Asamblea Nacional tengamos un presidente o presidenta de la Asamblea que sea de Vamos, o que tengamos un vicepresidente que sea de Moca, o vicepresidente que sea del Partido Popular. Entonces, están tratando de controlar eso por un asunto de un interés de un huésped de la Embajada de Nicaragua. Al gobierno de José Raúl Moreno no le conviene que el partido realizando meta controle de la Asamblea. A él le conviene que lo controle otra fuerza, de forma tal que le sirve a él por así decirlo, de un embalse, de un retén, que le permite usarlo de escudo frente a otras reclamaciones. Si alguien le pide, oye, quiero mi ley de amnistía, él puede decir, bueno, lo que pasa es que Ernesto Cedeño jamás me va a pasar eso en la Comisión de Credenciales. Ahora mismo Ernesto Cedeño está impugnado. Quiero tal cosa. Bueno, lo que pasa es que había que negociar con Benicio. Bueno, Benicio está impugnado. Entonces, hay temas que
realmente dificultan la mano del presidente Molino, pero también dificultan la mano de las otras fuerzas que están participando. En mi opinión, ahora mismo, los que tienen el fiel de la balanza son los panameñistas y el CD. Esos son por lo menos 13, 14 votos que se pueden sumar a una alianza y determinan quién va a presidir la Asamblea. O sea, que es una decisión muy importante. Vamos a analizar al regreso del corte comercial las implicaciones que tiene quien presida la Asamblea. ¿Qué beneficios representa eso para la persona que va a estar allí y para el partido o los partidos cuando de alianza se trata que representan? Pero esto, ¿sabe qué, amigo? Esto va a estar en manos de los juzgados administrativos electorales, quienes les toca tomar la decisión de admitir o no las demandas. Doctor Noriega, en 2 minutos me podría decir usted su opinión acerca de eso, porque corresponderá a estos juzgados administrativos, ¿no? Ellos son Electorales. rápidos, los juzgados administrativos, y tienen, debo decirlo, tienen profesionales muy especializados en derecho electoral y derecho procesal electoral. Ellos son los rápidos. El atosigamiento se forma cuando eso va en apelación al Pleno del Tribunal Electoral. Solo por dar un ejemplo, Dana Castañeda, el 19 de marzo tuvo su audiencia por el tema de que ella no renunció a los 6 meses que tenía que renunciar para poder ser candidata a diputada. La dejaron correr y todavía estamos esperando la apelación. Entonces, ¿por qué? Porque la apelación es ante el Pleno del Tribunal Electoral y el Pleno del Tribunal Electoral en este momento es un circo de 3 pistas, porque tienen que ver todavía con todo lo que está pasando con el cierre de las elecciones y tienen que ver con un montón de otras cosas y además van a recibir seguramente las 15 apelaciones de todos estos procesos. Así que definitivamente que el pleno del Tribunal Electoral es donde está el nudo gordiano de este tema. ¿Sabes qué? De lo que se decida aquí en este tema que estamos tocando, tendrá muchísimo que ver con el presente y futuro de nuestra democracia. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, lejos del maniqueísmo y de las vaguedades que a veces se observan en algunas posiciones o posturas, o tal vez de lo políticamente correcto, hay que ir a la practicidad, las cosas como son en realidad y verlo desde un punto de vista práctico. El hecho de que la presidencia de la Asamblea Nacional tiene tanta, pero tanta importancia, más de lo que algunas personas pueden sospechar siquiera. Tiene que ver, a ver, primero con los dineros, los millones de dólares que se manejan en la Asamblea, o en el sistema en comento, ¿no? La influencia que va a tener el presidente de la Asamblea en los nombramientos. Presten mucha atención, ¿ah? Esas son algunas de las situaciones que se le presentan con el nombramiento o la escogencia del nuevo presidente de la Asamblea, al igual que el presidente de la Comisión de Presupuesto, que tiene todavía un nombre ahí con apellido Robinson, ¿no? Pero, a ver, el doctor Noriega, la presidencia de la Asamblea y la mayoría, obviamente, que se pueda lograr o no, la incidencia que tiene entre los impolutos diputados que están en la vía de la reelección. ¿Cuál es el fondo, a su juicio? No la forma, el fondo, ¿cuál es, doctor Noriega? Recordemos que la Asamblea en los últimos 2 gobiernos ha cogobernado. Ellos en el 2009 al 2014 descubrieron que tenían un poder y del 2014 para acá pues han cogobernado. La Asamblea tiene 2 formas de cogobernar. Primero, 3 formas, perdón. Primero, el orden del día, es decir, la prioridad que le dan a los proyectos de leyes del órgano ejecutivo. ¿Okay? Esa es una forma de cogobernar. Segundo, el presupuesto, la comisión de presupuesto y el famoso cuartito donde se matraquean las cosas, donde a mí me solía decir un ex ministro de Economía que él cuando iba a la Asamblea le iba a un saco que no tenía bolsillos para que los diputados no le pudieran meter papelitos. Entonces, y bueno, dice que en un momento prácticamente se lo pegaban en el saco.
Y tercero, el tema del rechazo o aprobación de nombramientos claves. Eso lo hace la Comisión de Credenciales y el Pleno de la Asamblea. Digamos quiénes van a esos nombramientos. Autoridad Aeronáutica Civil, Gerente General de Tocumen S.A., la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá, todas las instituciones autónomas que hay por ahí, todos esos nombramientos tienen que ir a la Asamblea Nacional. Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea además nombra por sí misma al Contralor y Subcontralor o Contralora y Subcontralora de la República. Este año tienen que hacer esos nombramientos. Entonces, obviamente, tener una asamblea de un corte favorece ciertas decisiones, mientras que una asamblea de otro corte, pues, puede provocar un resultado muy interesante para la democracia panameña. Pero, doctor Noriega, los artilugios a los cuales recurren los miembros de la Asamblea hasta ahora, pues hasta la reciente, tienen mucho que ver también con un factor elemental, que es la función que deben tener ellos de ver la parte de la fiscalización, por una parte. Por la otra, las planillas y la parte operativa de la Asamblea Nacional, doctor Noriega, la parte operativa, que es fundamental en este juego y rejuego que se pretende dar, porque estamos viendo que hay algunos diputados que poseen labia y talento, pero no son honrados. ¿Me explico lo que quiero decir? No, y además esa planilla, don Guillermo, lamentablemente hay periodistas, hay influencers, hay opinólogos, y bueno, perder esa planilla pues también va a cambiar un poquito la dinámica de la opinión pública. Hay un factor que usted tocó tangencialmente, doctor Noriega, y es que, y lo voy a decir como acostumbro a hacer las cosas, ¿no? Por décadas, por diferentes administraciones, los diputados fueron como lacayos de los presidentes, eran subalternos de los presidentes. Ordene, presidente. ¿Usted recuerda esa frase, no, doctor? Sí, cómo no. Bien, ok. Producto de que algunos partidos no son partidos, sino que son aventuras electorales por parte de sus líderes. Pero luego aprendieron que combinando las artes con las mañas podían lograr objetivos y se dio una situación inesperada. Y es que la Asamblea logró emanciparse de la sombra de la presidencia de la República. Y en este gobierno manipularon, torcieron, manosearon muchísimas cosas, entorpecieron algunas labores también del Ejecutivo, doctor, y gobernaron, por no decir que cogobernaron. Totalmente, totalmente. La Asamblea fue la que determinó la agenda nacional. Y permítame, don Guillermo, apuntar a lo que usted dice. Más o menos para el gobierno, la elección de Varela, más o menos en esa elección, los diputados y diputadas que salieron electos, muchos pedían votos para sí mismos y decían vota por quien quieras para presidente. O sea, hubo un rompimiento. El diputado ya no salía a mover votantes para el presidente de la República o para la presidenta de la República, sino para sí mismo. Y eso lo vamos a ver como un fenómeno muy importante. Antes se daba lo que en la ciencia política anglosajona llaman el coattail, o sea, el diputado, la elección de alcaldes, de otros cargos menores al de presidente de la República, se beneficiaban de la cola de votantes del presidente. En Panamá se da un fenómeno interesante, que es que los representantes, diputados y alcaldes empujan votos para el presidente de la República, bueno, cuando quieren hacerlo, y cuando no, pues no lo hacen, y tenemos pues el famoso voto cruzado, etcétera. Entonces, en este caso, es evidente que muchos diputados que salieron no pidieron votos para el señor Gaby Carrizo. Entonces, es evidente que si el señor Gaby Carrizo no gana las elecciones, el diputado no debe haber ganado las elecciones, pero las ganó. Quiere decir que tenía su propio caudal de votos distinto al de su candidato presidencial. Solo por mencionar un ejemplo. ¿Sabe qué, doctor Noriega? Hay otro factor también que gravita en la designación de quién va a estar a cargo de la mayoría o quién va a ser el que presida la Asamblea, porque primero que todo, quien está en esa posición de político de abolengo, ¿no? Entre comillas, obviamente, ¿no? Es el que decide el uso de la palabra de los diputados. Sí. Vimos como, por ejemplo, al diputado Vázquez, que quería hablar, le recortaban o no le daban la palabra. Esos son
parte de las mañas y los trucos, por cierto, con un nivel de oscuridad, pero tiene que ver mucho también, doctor Noriega, la presidencia de la Asamblea y quienes lo acompañan en la junta directiva con un factor que es el que tiene que ver directamente con el presupuesto del Estado, doctor Noriega, que no es poca cosa. Y la descentralización paralela también. Además, gracias. La centralización paralela fluye hacia los circuitos de los diputados, usualmente en la Comisión de Presupuesto. Esa es la primera descentralización, va para ellos. Este es un tema que yo creo que va a concentrar mucho la atención y que debemos todos los ciudadanos estar atentos, porque allí puede estar el epicentro de lo que serán los próximos años en este sufrido país de nosotros. Doctor Noriega, a ver, la situación de la Comisión de Presupuesto, como se ha manejado, ha sido como la sala de juego de los niños, ¿no? Donde se reparten los caramelos, las viandas, el maná. Me explico, ¿no? Entonces, hay un hombre ahí que por muchos años controló eso con un nivel casi que artístico. Yo recuerdo que le dicen el gato, porque como él se manejaba, él no iba al pleno de la asamblea nunca. Dice Ana Matilde Gómez, ¿no? Que cuando él llegaba en su época era así como un gato, ¿no? Como un felino, y por eso le pusieron ese nombre del gato. Pero hay que dejar a un lado ya, mire, doctor, hay circos para los cómicos, para los payasos, saquemos, que no se convierta la asamblea en un circo. Hay que darle seriedad, hay que retornar y hay que recuperar el prestigio de ese órgano del Estado, doctor. Y eso hay que verlo sin prejuicios. Totalmente, totalmente. Me gusta mucho la conformación de la Asamblea, incluso si la bancada de Vamos Plus no controla la Asamblea, el hecho de que tengamos en una comisión legislativa de 9 miembros, tengamos por lo menos 3 de Vamos, significa que va a haber otra dinámica allí. Es una minoría militante y en la bancada, perdón, y en la comisión de presupuesto, una comisión de 15. Vamos, le tocarían 5 diputados. Así que eso sería una bancada sumamente fuerte en provocar, por ejemplo, bueno, falta alguien del otro lado, cuestión de orden, no hay quórum, listo, se acabó esto. O sea, hay formas en que simplemente con estar presente se cambia la dinámica de lo que está pasando. Y al aumentar los números, se aumenta la capacidad de respuesta. Imaginemos que hay un proyecto de ley indeseable que está pasando por la planadora de la mayoría y cada uno de los 20 diputados independientes, los 3 de Moca, presumo, y otros más, pide la palabra por media hora. Simplemente ese debate se letarga totalmente. Totalmente se letarga y obviamente cambia el efecto de las planadoras legislativas, cambia el efecto de los camarones legislativos y por supuesto, detiene los madrugonazos. Simplemente con el hecho de ser una minoría militante. Ahora imaginemos lo que se puede conseguir si tuvieran control de la Asamblea. Pero sabe que también hay algo importante y es que hay que eliminar en la mayor posibilidad que se presente la práctica esa de perdernos en debates estériles en la Asamblea, ¿no? Temas que son casi que irrisorios. Denominar el día de la sandía, el día del almojábano, esos actos circenses, ¿no? Hay que eliminar esas payasadas, darle más seriedad a la Asamblea, recuperar el prestigio. Yo creo que es la misión de estos jóvenes que ahora están llegando por primera vez al solio o al terreno pues ya de terreno minado para ellos, doctor, a propósito, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. Es un terreno minado. Yo por eso me atreví a sugerir que Juan Diego Vázquez debería ser secretario de la Asamblea, para que esté allí. El secretario de la Asamblea no tiene que ser diputado, puede ser cualquier persona. Entonces, yo preferiría a Juan Diego Vázquez, secretario general de la Asamblea, para que esté allí, para que la bancada pueda interactuar con él plenamente y para que él pueda interactuar con la bancada, con los demás diputados. Porque va a haber muchísima presión, va a haber muchísimas tentaciones, va a haber muchísimas estratagemas
contra los diputados nuevos, de todas las bancadas, perdón, porque hay nuevos en todas las bancadas. Entonces, es importante tener pues un gurú, un mentor presente allí. Ojalá también Gabriel Silva tuviera un rol como subsecretario o algo más, de forma tal que eso ayude a pastorear una bancada que está llegando a este empleado nuevo, que es la Asamblea Nacional. Pero creo que me gusta mucho la propuesta suya porque ya Juan Diego Vázquez es un hombre ducho en las técnicas legislativas, ¿no? O sea, un hombre con la carretera suficiente y que sabrá desterrar la adulación, porque cuando se está en esas posiciones, doctor, comienzan los lacayos y los lambiscones, ¿no? A hacerle gracia al que está ahí para lograr meterle o hincarle el diente al presupuesto, entre otras cosas, ¿no? La cultura del esfuerzo es la que debe prevalecer, no la cultura del privilegio, que es todo uno de los males que vemos mucho en los gobiernos y sobre todo en la asamblea. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, el tema aquí que me gustaría analizar con Rubén, Camila y el doctor Noriega es cómo la política contaminó el deporte. Me explico. Los diputados se tomaron la parte de las direcciones de las ligas, béisbol y otras. Cada diputado de cada provincia, el jefe, es casi un pan deportes, ¿ok? Y ellos controlan todo lo relacionado con el deporte en la provincia. Estoy hablando del deporte, los deportes importantes, el béisbol, por ejemplo, que es un deporte que gusta tanto. Los dirigentes deportivos que no tienen que ver con la política son como un tiburón sin dientes, no tienen manera de lograr ningún tipo de propósito a sus objetivos. Los diputados lo han manejado a su gusto y disgusto de muchos. Entonces, las disciplinas deportivas controladas por los diputados, lo que se llaman las ligas distritoriales y otras disciplinas, eh, no han ayudado mucho al deporte, doctor Noriega. ¿Cómo se puede hacer para sacar de estas posiciones a estos diputados que no tienen idea de lo que ha sido en su vida, tal vez agarrar un bate de béisbol o patear un balón y que Nos no tienen idea, recordamos, ¿no? ¿Qué nos se puede hacer, doctor? recordamos la triste anécdota de los bates de béisbol en la comarca 9, ¿no? Que Oiga, todavía sí, nos están esperando. Bien, este es un fenómeno que existía antes de 1968. Basta recordar a Heraclio Barletta, por ejemplo, era un gran patrocinador de béisbol en Panamá. El expresidente, finado presidente que fue asesinado, José Antonio Ramón Cantera, le gustaba patrocinar mucho el béisbol. Sí, igual, cuando hemos tenido a Rosemena y apoyaba a su equipo, y bueno, en fin. Entonces, los políticos y deporte van casi como juntos por razones genéticas. Lo nuevo, lo novedoso es que los diputados capturaron federaciones deportivas que les sirven para dos propósitos. Primero, es una máquina de promoción permanente. Todo el año, cada vez que hay un torneo, cada vez que hay un juego de béisbol infantil o un juego de baloncesto, un juego de voleibol, gracias al diputado tal, gracias a la diputada tal, tenemos un juego de béisbol. Y eso es una máquina de promoción permanente. Segundo, les permite conseguir fondos adicionales para sus actividades. Como ustedes recordarán, en la Asamblea Nacional tenemos nombrados cantidades de promotores comunitarios. Algunos se supone que están asignados al deporte. ¿Por qué en la Asamblea Nacional y no en Pandeporte? ¿O por qué en la Asamblea Nacional y no en el Ministerio de Educación? No sabemos. Sí sabemos, en realidad. Esa es parte de los diputados. Hay que una fiebre con el fútbol muy justificada por los éxitos que tuvo la selección nacional que ha tenido. Y se construyeron canchas sintéticas de cabo a rabo. Luego vino la FIFA y dijo, las sintéticas no son tan buenas para el fútbol y quedaron medio abandonadas. Muchas de las canchas están siendo controladas por bandas delincuenciales o no hay guías, no hay tutores, no hay mentores, no hay el equipo técnico para practicar deportes verdaderamente en el país. Tuvimos el dato de las jugadoras de un equipo de la provincia de Veraguas que tuvieron que poner sus nombres y sus números en sus camisetas con marcadores, porque el Estado pues no tenía fondos para esto.
Tenemos el caso de la gimnasta, extraordinaria gimnasta panameña Carla Navas, que prácticamente ha conseguido todo lo que ha conseguido sin apoyo del Estado. Y la gimnasia es un deporte carísimo, carísimo, como lo es la natación, como los deportes olímpicos son sumamente costosos y no son deportes que van a tener patrocinio porque no tienen así las grandes mayorías de gente que van a ver un torneo de gimnasia, que van a ver un torneo de atletismo. Pero el Estado está ausente en esos temas. Sin embargo, hay una distorsión hacia las federaciones controladas por diputados. Reciben millones de dólares para la construcción de estadios, reciben millones de dólares para los promotores deportivos, de promotores comunitarios, pero no hay millones de dólares para promover verdaderamente la vida deportiva, la vida atlética, la calidad de vida. ¿Cuántos deportistas aficionados de alta calidad tiene Panamá y no tienen una beca deportiva? Y tienen que vender hasta lo indecible para poder reunir fondos para practicar su deporte. Aquí en Panamá ni siquiera hay instalaciones para un montón de deportes. Faltan instalaciones para un montón de deportes en Panamá. Entonces, realmente creo que las prioridades están distorsionadas. Las propias federaciones tienen que empezar a sanear su lista. Con esta purga de diputados que hubo en esta elección, creo que es un momento apropiado para que las federaciones deportivas empiecen a sacar la política y se dediquen más a lo que tienen que hacer, que es a promover la práctica del deporte. Bien, hemos hecho además el hazmerreír en las últimas décadas cuando Panamá va a participar en competencias internacionales. Eh, Van más que atletas, la mayoría no son atletas, sino acompañantes, asesores, consejeros. O sea, es una cuestión que realmente causa grima y que no ha hecho el cambio necesario. Doctor, se improvisa mucho, se improvisan líderes deportivos que nunca han estado comprometidos con el deporte. Hay que buscar cambiar eso, hay que construir más estadios, hacer más canchas. Es una forma de alejar a la juventud de las drogas, de las malas prácticas, de la delincuencia. En Panamá tiene grandes figuras que son producto no de las facilidades que el país le ha dado a través de los gobiernos, sino porque son héroes realmente, por el prototipo del atleta panameño. Entonces eso que nosotros vemos en las delegaciones, delegación de Panamá, 4 atletas, 20 consejeros deportivos, no sé cómo se les llama eso, ¿no? Ahí hay técnicos, ahí hay delegados y hay de todo. No, pero Doctor, sí, eso nos cuesta millones, si no nos hemos dado claro cuenta, que sí, millones de claro que dólares. sí. Entonces, la otra figura, doctor, es Pandeportes. Está en duda. Manejan millones de dólares, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer con Pandeportes, doctor, en su opinión? Yo creo que Pandeportes debería transformarse en una especie de, si lo quisiéramos llamar así, una especie de fundación pública. Primero, reduces la burocracia. Segundo, le das continuidad a muchas cosas, como es lo, por ejemplo, en Nicasat. Pandeportes debería ser sumamente técnico y debería empezar en las escuelas primarias, que es donde tú detectas rápidamente el talento. Este niño le gusta correr, este niño es bueno para atletismo. Esta niña le gusta saltar, esta niña es muy buena para gimnasia. Este niño le gusta nadar. Bueno, o sea, ahí vas viendo el biotipo. Recordemos que hay una gran tragedia. Muchas de las escuelas públicas de este país no tienen gimnasios, no tienen piscinas, no tienen áreas para practicar educación física. Y ese es el punto donde realmente se empieza la política pública de deporte, teniendo instalaciones apropiadas en los colegios públicos para la práctica de un rango apropiado de deportes. Y luego, por supuesto, a nivel distrital, en aquellos distritos que tienen mucha población, o a nivel provincial, tener los centros de alto rendimiento. Hay uno muy bonito en Don Bosco, buenísimo, me encanta. Yo he acompañado a una sobrina a unos juegos de voleibol allí, y es una cosa espectacular la cantidad de niños y niñas que están compitiendo todo el tiempo en baloncesto, en béisbol, en bolos, en todo tipo de deportes, en rima, etcétera. Y uno se pregunta, bueno, ¿y después de aquí a dónde van? ¿Cuál es la siguiente etapa para esos niños? ¿Dónde están las becas de excelencia deportiva que los van a llevar a los centros de alto rendimiento internacionales? Entonces, ese es un poco la falta de una verdadera política pública de deporte. Estamos haciendo un museo de la fama del deporte, pero no estamos invirtiendo en los deportistas que nos van a dar fama como país.
Oiga, doctor, la otra es que así como, Guillermo, diga, don Rubén, adelante. nosotros en deporte hemos avanzado en cosas fundamentales. Tenemos buenas instalaciones deportivas. Tenemos el Gimnasio Nuevo Panamá, el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, que fue construido en la década del 30. Y nosotros... Acaba de ser remozado, Rubén, ha sido ¿Ah? remozado. Lo han remozado y quedan... Y lo han remozado. Acaban de ponerle butacas al estadio Juan Demóstenes Arosemena. Un estadio que fue construido en 1938. Y ahora le acaban de poner butacas a las gradas. Entonces, nosotros hemos hecho cosas buenas en el deporte, pero a veces nos maltratamos nosotros Pero mismos. es que creo que no todo sirve, está mal. creo que no sirve de mucho haber hecho eso si los deportistas cuando quieren ir a competir afuera tienen que hacer colectas en la calle porque nadie los apoya. O cuando si alguien quiere ir a las Olimpiadas se tiene que ir de Panamá a conseguir un entrenador afuera y se tienen que ir a entrenar afuera porque aquí nadie los apoya. Porque al final muchas de las personas que han traído gloria a este país ha sido a pesar de todas las dificultades que encuentran aquí. Recordemos las denuncias de Marta Cox, también de la falta de apoyo que tenía muchas de las jugadoras que al final no fueron a representar un mundial. Entonces, muy lindo los estadios y muy lindo el cemento, pero si el deportista no tiene apoyo aquí, de nada sirve, está de adorno. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Camila. Hay que arreglar el problema de los viáticos, no solo pagarle a los atletas, sino a los entrenadores, que no vivan de la caridad pública. Ok, bueno, tenemos que irnos porque ya viene la periodista Lorena Castillo con su programa Altavoz. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.